Las 11:10 de la mañana, una hora menos en la Comunidad Canaria. Estamos de vuelta aquí en Torrevieja Radio y estamos de vuelta con Pablo Luz en Vivienda Saludable, en la que vamos a hablar de un tema muy interesante. Pero antes vamos a saludar al arquitecto Pablo Luz. Pablo, buenos días. Hola, muy buenos días. Sí, soy Pablo Luz de Luz Arquitectos y esto es Vivienda Saludable. Hoy, Rafa, quiero poner el foco en el confort térmico porque ha empezado otoño. Ya el verano, nos hemos despedido del verano, empieza otoño en Torrevieja con días más suaves, las noches más frescas, humedad y las primeras condensaciones. Las primeras condensaciones dentro de las viviendas. Cuidado con ese tema. Así que recuerdo que tengo un WhatsApp nuevo de oficina en donde estamos ahí a tope, mis compañeros y yo, el equipo de Luz Arquitectos, estamos a tope pues atendiendo a los clientes. Y en este caso lo que quiero recordar es que hago de forma gratis un informe de vivienda saludable gratis, ¿vale? Entonces nada, pido a quien esté interesado, que vamos a hablar muchas cosas hoy, que envíe un WhatsApp a la oficina para pedir una cita, que el WhatsApp nuevo es el 621 14 32 28, repito, 621 14 32 28 y que nos envíen la palabra salud y ahí vamos a empezar con el show. Perfecto, vale, pues queda anotado y si no luego pues te lo volvemos a pedir para que toda la gente que esté interesada pueda tenerlo y poder escribir esa palabra salud a ese número de teléfono. Bueno, Pablo, en esta ocasión, como tú decías y como adelantabas, vamos a hablar de la temperatura dentro del hogar y sugerías un título que es que no son los 22 grados, sino es el control y que es control y salud, esos 22 grados. Sí, es que a veces nos podemos despertar con la nariz, con las mucosas un poco irritadas o durante toda la noche hemos estado roncando. Eso pasa porque el ambiente dentro de nuestro dormitorio, de nuestra casa, es demasiado seco por la noche. Esa sequedad es lo que produce esa mucosidad irritada y esos ronquidos. Entonces, no solamente es que estemos a 22 grados, es que hay otros componentes de la climatología interior, que es como la humedad relativa, el porcentaje de humedad relativa y la temperatura radiante, que es lo que nos irradia, esos calefactores, los muros y esa sensación de que el vidrio de la ventana está frío. Eso es la temperatura radiante. Eso influye en nuestra sensación térmica. O puede ser que sea lo contrario, que no es que tengamos la mucosa irritada, sino que es que dormimos mal, tenemos rigidez en el cuello porque ahí el cuello me duele un poco y tal. Eso es por justo lo contrario, porque estamos teniendo una humedad alta y recibimos frío radiante. O sea, es como que las paredes te acercan las manos sin tocarla y notas un frescor. Eso son características del otoño que ahora vamos a hablar sobre ellas en más profundidad para cómo hacer que nuestro cuerpo, que nuestro descanso, que nuestra sensación de confort sea óptima en otoño. Bueno, si el termómetro, o sea, la temperatura dentro de la habitación, dentro de la estancia, marca una temperatura con la que yo me siento habitualmente cómodo, ¿por qué no me encuentro bien? Exacto, porque el cuerpo no solo percibimos los grados del aire, sino que también percibimos la humedad y la temperatura radiante, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Entonces, en otoño en Torrevieja, los vidrios y las paredes exteriores se enfrían de noche porque baja la temperatura. Y entonces, si además tenemos una humedad relativa que ronda el 65%, entonces notamos un frescor húmedo, porque dentro hay una humedad alta, más alta de un 60%, ya no es recomendable, una humedad alta y además una radiación de las ventanas fría. Entonces estamos notando un frescor húmedo y eso es lo que está produciendo esa sensación térmica baja. Entonces no es voy a encender el radiador o voy a encender el aire acondicionado para aumentar la temperatura. No, es más importante reducir la humedad relativa, porque así es como nuestro cuerpo va a dejar de percibir ese frescor húmedo. ¿Entiendes? O sea, ya no es... Vamos a olvidarnos de que la temperatura sea
exactamente lo que nosotros percibimos. No, son 3 cosas: la temperatura, la humedad relativa y la sensación térmica respecto a la radiación de los elementos hacia nosotros. ¿Cuál es el rango de humedad de una vivienda en verano? Y que también un poquito, pues, ¿cuál es el rango de una vivienda en otoño? Sí, ¿En qué baremo nos movemos? Lo tenemos claro. Para dormir bien en otoño tenemos que rondar entre los 19 y 21 grados en el dormitorio. Y la temperatura, y la humedad relativa entre 45 y 55 por ciento. ¿Por qué? Porque por debajo del 40% se resecan las mucosas. Y por encima del 60% estamos favoreciendo a que se produzcan condensaciones y moho. ¿Vale? Por tanto, si por la mañana vemos que hay algunas esquinas, algunas zonas o incluso alrededor de la ventana que haya microgotas, eso es porque nos está diciendo, esa microgota o esa sensación de humedad nos está diciendo que estamos por encima del 65%, 60%, y eso lo tenemos que eliminar, tenemos que bajar eso inmediatamente. Y otra forma sencilla de poder combatir este exceso de humedad o mejorar un poco nuestro confort en el ambiente es usando tejidos transpirables, 100% naturales, como por ejemplo 100% algodón, 100% lino, que es lo más común. Entonces, de esa forma es como conseguimos que la humedad no se acumule. Para que no se acumule en los tejidos, en la ropa, para que no se acumule en el colchón y para que no se acumule en las paredes mediante una ventilación, que ahora vamos a hablar de cómo ventilar. Vale, pues precisamente acerca de eso, cómo se ventila o cómo ventilamos o cómo mantenemos a raya en esos límites que tú comentabas la humedad de la estancia. Ya, quería comentar luego más adelante cuáles son las posibilidades de mejorar sin necesidad de gastar dinero, de cómo eso lo vamos a llamar soluciones pasivas. Y luego voy a hablar también de las soluciones activas. Una vez que hemos aplicado esas soluciones pasivas, que son lo que no nos cuesta dinero ni esfuerzo, y por otro lado, las soluciones activas, que es lo que sí que nos va a producir un gasto económico, ya sea una inversión de algún aparato o mayor consumo. Entonces, primero las soluciones pasivas, digamos que... pero bueno, un momento... que me lío. Voy a contestar a la pregunta de cómo ventilar, ¿no? Cómo y cuándo ventilar. En Torrevieja no es tanto ventilar más, sino que ventilar mejor. Y eso, en las primeras horas de la mañana, cuando está cayendo el rocío, ese momento de ventilar no es bueno porque la humedad del exterior es alta. Entonces tenemos que esperar a lo mejor 2-3 horas para que ya salga el sol, caliente el ambiente, seque el ambiente y entonces ya sean las horas más propicias para ventilar. Y no es dejar las ventanas todo el rato abiertas, sino generar una ventilación cruzada buena. Ventilación cruzada lo explico por si acaso es que... La gente no puede saberlo o puede no recordarlo. Exacto, que en nuestra vivienda, a un lado extremo y al otro extremo de la vivienda haya aperturas, o sea, haya ventanas, haya alguna conexión con el exterior. Entonces, si abrimos a ambos extremos de la vivienda, vamos a conseguir que el aire recorra toda la vivienda de un lado a otro. Eso es lo que llamamos ventilación cruzada, explicado de forma sencilla. Entonces, si ventilamos de forma brusca, vamos a decir brusca, durante solamente 10-15 minutos al día, en ese momento de mayor sequedad, va a ser ya suficiente. Porque luego por la tarde vamos a intentar prevenir que no se enfríe la casa cuando ya cae el sol, cuando estamos en el atardecer. Para que no se enfríe la casa en ese momento, lo que tenemos que hacer es evitar que se nos enfríen las ventanas. Entonces ya bajamos las persianas, cuando ya atardece, bajamos las persianas y mantenemos ese calor de los elementos. Vamos, espera, me explico un poco mejor. Imagina que el sol durante todo el día está calentando tu casa, porque le ha estado dando el sol en las ventanas,
en los marcos de la ventana, en el muro exterior. Claro. Entonces, ese muro exterior y esas ventanas tienen una inercia térmica. Una inercia térmica es el tiempo que se mantiene caliente. Pues cuando cae el sol, vamos a tapar las ventanas para que la inercia térmica de las ventanas nos siga radiando dentro, o sea, que nos sigan dando calor, aunque ya se haya ido el sol. Aunque empiece a hacer frío, que nos sigan dando el calor que han recogido durante todo el día. Eso es como cuando tú dices, venga, me voy a poner una bolsa de agua caliente durante la noche para que me dé calor en la espalda, en el lumbago. ¿Cuánto tiempo va a durar ese litro de agua caliente? Pues X horas, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Esa inercia térmica de los materiales que han ido absorbiendo ese calor, luego lo van a irradiar dentro de nuestra casa. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Y eso es una de las soluciones que iba a explicar de solución pasiva, que es lo que no nos resulta esfuerzo ni un gasto económico, pero que sí nos va a dar un beneficio en cuanto a la temperatura que queremos tener en casa. Vale, pues vamos a saber ahora, con respecto también a esto, si es lo mismo o es igual la temperatura que debemos tener en el salón o en el dormitorio, que entendemos que no es exactamente la misma. Exacto, no. Para el dormitorio por la noche lo que necesitamos son entre 19 y 21 grados y la humedad relativa entre 45 y 55. Esto se va a mantener siempre igual. 45 y 55% de humedad relativa. Y para las estancias de día, como por ejemplo el salón, la temperatura debería de estar entre 20 y 23 grados. ¿Vale? Es mayor, la temperatura es mayor en las estancias de día que en el dormitorio cuando dormimos. Eso sería ya llegar a la excelencia. O sea, hay aparatos que lo miden. De hecho, si alguno de los oyentes quiere saber cómo medir, cómo tomar esas mediciones, que me escriban al WhatsApp, ¿vale? Al WhatsApp de la oficina y yo le voy a explicar cómo conseguirlo, cuál es un aparato bueno dentro de todo lo que hay en el mercado, porque hay tropecientas mil cosas. Entonces, que me escriban al 621 14 32 28, 621 14 32 28 para que yo le explique cuál es el mejor aparato para su vivienda, porque es que también depende de cómo sea la vivienda. Claro, por supuesto. Y Pablo, claro, ahora que has comentado el tema de aparatos y tal, ¿qué soluciones podríamos dar hoy mismo para que la gente pudiera tener esas temperaturas que estás comentando con esa humedad que estás comentando también? Vamos a ello. Esta es una parte muy importante. Las soluciones pasivas, ¿vale? Lo que no nos cuesta ni esfuerzo ni dinero. Vale, eso es muy importante. Sí. Captar el sol durante la mañana en la fachada soleada. Eso hace que se calienten los muros y se caliente el suelo y se caliente la vivienda en el interior. 2. Bueno, Pablo, sabes que hay gente que no podrá hacer eso, porque su casa da, por ejemplo, a norte y recibe muy poquita radiación solar. Claro, en ese caso lo que tenemos que hacer es hacer la ventilación cruzada, ¿vale? Eso sí, ventilación cruzada por la mañana para renovar el aire y que baje la temperatura relativa, porque durante la noche respiramos, la ducha que nos damos por la mañana, etcétera, la humedad relativa hace ¡bum!, pico hacia arriba. Y de eso lo tenemos que mantener. Hacemos una ventilación cruzada, aunque no tengamos fachada a sur, hacemos una ventilación cruzada. Si tiene fachada al este, tenemos que aprovechar esos momentos de luz de por la mañana, ¿vale? Abrir las ventanas por la mañana en el este para que nos dé la radiación del amanecer. Si no tienen ni este, ni norte, ni sur, entonces lo que tenemos que hacer es ventilar, ya. Y luego durante el día, a lo largo del día, es cuando tenemos que ir manteniendo la temperatura alta, ¿vale? Pero simplemente manteniendo las ventanas cerradas, ¿vale? No más. O sea, mantén las ventanas cerradas, mantén la temperatura cerrada. Si en algún momento ves que la humedad relativa pega un pico, haces otra ventilación rápida. Entonces, aquí no nos queda otra que usar elementos activos, calefacción. ¿Vale? Si no tienes la opción de fachada al sur. Luego, textiles, que es lo que comentaba antes, que las alfombras, la ropa de cama y tal, es una clave, la quiero dejar clave. Da igual el tejido que pongamos, lo que sea, lo que quiero dejar claro es que los textiles
plásticos atrapan la humedad. Los textiles plásticos ayudan a producirse moho o producir algún tipo de acumulación de microgotas. Y además también generan una inmensidad de polvos que están compuestos por elementos tóxicos, pueden ser ftalatos, formaldehídos y demás, otras palabras técnicas, pero en definitiva lo que quiero dejar claro es que evitemos los plásticos si realmente tenemos esa posibilidad y queremos llegar a una vivienda saludable por excelencia, evitar esos tejidos plásticos. Y por último, la quinta solución pasiva sería los armarios que están pegados a aquellos muros exteriores, porque los muros exteriores son los que reciben los cambios de temperatura más bruscos. O sea, durante el día el muro se calienta, durante la noche el muro se enfría. Si nosotros tenemos un armario grande pegado a ese muro, ese espacio tan estrecho de 1 centímetro entre el muro y tal va a hacer que ahí, sin verlo, porque no lo podemos ver porque está detrás del armario, el armario nunca lo movemos, ahí se va a producir una cosa muy interesante, que es que durante la noche nosotros estamos produciendo una humedad alta porque respiramos, porque soltamos humedad, se va a acumular ahí y se va a pegar en esa pared fría por la mañana, porque durante las 3, 4, 5, 6 de la noche, de la madrugada, ese muro se va a enfriar. Y como se va a enfriar, va a recibir esas microgotas de una humedad relativa alta. Y esas microgotas se van a pegar a las superficies frías. Y en este caso, este muro se está enfriando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que se está creando microgotas detrás de un armario. Uh-huh. Y eso es cuidado, porque eso puede ser muy peligroso, porque no lo ves, porque está ahí detrás, porque van pasando 1 año, 2 años, 3, vamos a hablar en otoños, inviernos, 1 otoño, 2 otoños, 3 inviernos, 4 inviernos, y ahí se va a ir acumulando moho. Y ese moho está detrás de un armario. Ese moho se va a transferir a tu ropa y esa ropa tú te la vas a poner, la vas a respirar. O sea, un caos. Vale, queda claro. Entonces, cuidado con colocar armarios en aquellos muros que dan al exterior. Vale, perfecto. Oye, muy a tener en cuenta también, por supuesto, Pablo. Y antes de despedir, también quería recordar acerca de esos chequeos, ¿verdad?, que la gente podría hacer. No sé si quieres añadir algo más respecto a esto que estabas comentando, respecto a la temperatura, a la humedad, etcétera. Sí, antes de volver otra vez con los chequeos. Yo lo que quería es cerrar diciendo que si alguien de lo que nos está escuchando se ha visto en esa situación, en alguno de esos casos en su casa o de algún amigo, es el momento de hacer el ajuste otoñal en casa. Entonces me pueden escribir y gratuitamente les preparo un informe de vivienda saludable en donde le doy las primeras pautas para que su vivienda sea más saludable. Así que escribirme un WhatsApp a 621 14 32 28, repito, 621 14 32 28, que me envíen la palabra salud, no hace falta hola Pablo, no sé cuánto, ¿no? O sea, directamente salud, venga, tenemos una cita, te preparamos el informe 24 horas gratis y ya que empiecen a hacer de su vivienda más saludable. Vale, pues Pablo, recuérdanos otra vez más el teléfono para que la gente tome buena nota. 621 14 32 28. Perfecto. Pues Pablo Luz, muchísimas gracias por estar una semana más con nosotros. Bienvenido de vuelta. Y nada, seguimos hablando en las próximas ediciones. Gracias, Pablo Luz, de Luz Arquitectos. Y esto ha sido Vivienda Saludable, así que a cuidarse mucho.